La semana pasada estuvimos hablando sobre los jubilados y los pensionados. Hoy también vamos a hablar de ellos, pero sobre la salud de los jubilados. Vamos a estar hablando sobre el PAMI. ¿Sigue siendo el monumento a la corrupción? Esto decía hace pocos días Marcos Peña sobre la herencia del PAMI. El PAMI, a nuestro entender, es una de las más escandalosas acciones de corrupción y mal manejo público y que hemos probado y probaremos y seguiremos probando en sede judicial. Nos encantaría que nos acompañe el Frente para la Victoria en poder investigar lo que ha sido la gestión del PAMI en los años que han terminado en el 10 de diciembre del 2015. Y muchos de ustedes lo saben porque lo conocen, lo que ha sido el mal manejo por parte del PAMI, la falta de prestaciones, una deuda de casi 5.000 millones de pesos, deuda de 5.000 millones de pesos para los prestadores y para el funcionamiento, y que estamos trabajando en sanear justamente para poder llegar a todos los afiliados del PAMI con mejores prestaciones, con mejores medicamentos. Insisto, no se enojen con la realidad. No se enojen la realidad. Ustedes eligen defender a Di César y yo se lo respeto. Nosotros creemos que eso ha sido una gestión corrupta que lo hemos denunciado en la justicia. La mayor herencia en cuanto a la corrupción, decía el jefe de Gabinete de Ministros. Se nos acompaña Carlos Regazzoni, director ejecutivo del PAMI. Muchísimas gracias por venir, Regazzoni. Buenas tardes. Más allá del número que ponía el jefe de Gabinete sobre la deuda con los proveedores, ¿cuánto creen que efectivamente desapareció del PAMI? Y yo creo que pensar en el 10% de su presupuesto anual, que es un presupuesto de 90.000 millones de pesos, entre 10 y 20% entre corrupción y desmanejo, porque también el desmanejo ha sido tan grave como la corrupción. O sea, está hablando que son más de 90.000 millones de pesos lo que dice que falta. No, 90.000 millones es el presupuesto por año. ¿Pero son 10 años? Sí. Bueno, la cifra sí no sé cómo hacerla, pero es una barbaridad, es un disparate, y además que el PAMI le sacó eso sobre todo a los jubilados de menores recursos. Porque cuando estudiamos, lo que vemos es que el PAMI puso más dinero en los jubilados de haberes más altos y de centros urbanos más desarrollados. Y puso menos plata, menos recursos en los jubilados de haberes más bajos y de los lugares más pobres. Perdón, ¿y cómo funciona eso? ¿Cómo lo identificaron? Eso lo identificamos haciendo un estudio muy detallado, afiliado por afiliado, y usando la encuesta permanente de hogares para cruzar el lugar de residencia, los haberes del afiliado, que son un dato, y lo que vimos es que el PAMI favoreció la inequidad. Y eso lo peor es que se traduce en cómo fue la salud, porque en estos 10 años los que menos mejoraron su salud de todo el país fueron los jubilados de haberes más pobres del PAMI. Son 2 millones de personas que prácticamente no ganaron nada de salud en estos 10 años. Y eso era la responsabilidad del instituto, justamente revertir esa inequidad. Nosotros siempre lo decimos. ¿Qué queremos? Queremos la mejor salud para todos por igual. Ese es el desafío que debíamos cumplir. Ahora sí, perdón, antes de avanzar, Diego, y vamos a preguntar obviamente más sobre la herencia y también qué cambió hasta ahora. Pero quería que le pongamos, Olivia, algunos datos, algunos números. Recién decía Regazzoni cuánto es el presupuesto anual, pero pongámosle algunos datos adicionales al PAMI. Sí, para entender la magnitud del PAMI, que es realmente un organismo enorme. Si miras a cuántos jubilados cubre, son alrededor de 4.850.000 jubilados los que hoy tienen cobertura del PAMI. El presupuesto que se estimaba para el año 2016 era de 82.000 millones. Como decía recién Regazzoni, va a llegar probablemente a 90.000 millones de pesos, y se estima que para el próximo año las primeras estimaciones son de que van a ser más de 100.000 millones de pesos los que se van a destinar al PAMI para el 2017. Mirás eso para ponerlo en comparación con algún otro presupuesto, es más o menos lo que tiene la provincia de Córdoba entera. O sea, el PAMI equivale a la provincia de Córdoba. Estamos hablando de uno de los distintos más grandes del país. Y es uno de los presupuestos más grandes del país, justamente. Diego, sí. Sí, no, hablaba de un procedimiento, ¿no?, de cruce de datos. Le pregunto si están depurados los padrones, porque uno de los nichos de corrupción era precisamente hacer tratamientos de personas fallecidas. Claro, se encontró en los padrones más de 400.000 personas por las cuales se pagaban 300 millones de pesos anuales en tratamientos médicos inexistentes. ¿400.000? Claro. ¿Esos eran casos de corrupción o era que funcionaba mal el registro? No, están las dos. En el caso de los medicamentos, indudablemente están todos en manos de la justicia, y lo que eso era un acto delictivo. Se dejaban las personas a propósito en el padrón, aún fallecidas, y se les hacían recetas permanentemente, sobre todo de insulinas y de tiras reactivas. Eso le ha costado al PAMI decenas de millones de pesos por año. Perdón, y eso ya está en la justicia.
Sí, ya hay casi 100 denuncias penales federales radicadas, hay 22 personas detenidas en todo el país, se hicieron más de 100 allanamientos en farmacias, se allanaron una imprenta que fabricaba troqueles, 2 imprentas que fabricaban troqueles. La verdad que la justicia está trabajando mucho. Cecilia. Sí, pensaba, él hablaba de ese sistema de corrupción. Ahora, también ahí los laboratorios, ¿qué papel jugaban? ¿Al laboratorio no le llamaba la atención que en una localidad pequeña hubiera una venta ridícula o extrema, de una cantidad ridícula de tiras reactivas o de insulina o lo que sea? ¿El laboratorio no hizo la vista gorda también en eso? Yo lo que creo es que, o sea, la justicia dirá quiénes tienen la responsabilidad, no es nuestro trabajo. Lo que sí es que tenemos la situación que tenemos en los hospitales públicos, como dijo María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, destruidos, 30 años sin invertir, y toda esa plata se iba para el lado donde no tenía que ir. Nosotros ahora queremos poner la plata de los jubilados en la salud de los jubilados. Y por eso ya estamos invirtiendo en 7 hospitales, prácticamente a nuevo. Se está haciendo camas nuevas en el Milce, en el Rosario 1 y 2, los 2 policlínicos. Va a ser el polo sanitario uno de los más importantes de la provincia de Santa Fe. Vamos a invertir pronto en el EMSA, en el Eva Duarte, Mar del Plata, que también va a ser un lugar de excelencia. Estamos inaugurando en breve el hospital de Esteban Echeverría, el Federico Leluar, que va a ser probablemente uno de los hospitales más modernos de la provincia de Buenos Aires, especialmente para nuestros jubilados. Porque entendamos que, como siempre lo decimos, el PAMI es la realidad de muchos argentinos, pero es el futuro de todos los argentinos. Y por eso es tan importante este trabajo de inversión. Compramos camas nuevas. Disculpe que lo interrumpa. No, La pregunta es ¿cuándo? De hecho, porque hasta hoy sabemos que cuando se habla de la herencia, uno de los grandes problemas históricos del PAMI es la falta de camas para las internaciones, y esto tiene que ver con la inversión. Ahora, ¿cuándo va a cambiar esto? Hoy muchas veces una familia tiene que esperar varias semanas o hacer que una familia se desmembre porque mandan a la abuela a, no sé, Vicente López y probablemente son de la zona sur. Recién lo mostraban a Marcos, y Marcos dice siempre algo muy importante, que es nuestro problema no es con el pasado, nuestro problema es con el futuro. Y Mauricio lo decía en la reunión de gabinete ampliado hace 2 días. No hay lugar para los que quieran mirar para la derecha o para la izquierda, acá hay que mirar para adelante. No vamos a poder hacerlo de un día para el otro, pero ya se está mejorando. Les voy a dar un ejemplo. Las autorizaciones para medicamentos oncológicos, cuando llegamos habían protocolos que estaban desactualizados, y eso era un trastorno para la gente con un tumor. Los expedientes viajaban en camioncito por todo el país y se autorizaban en Buenos Aires. Se tardaba más de 3 meses. Ahora, Perdón, 3 meses para autorizar un medicamento para alguien que tiene cáncer. Así es. Y hoy cambió eso. Eso cambió, ahora se hace en 15 días. Se hace con un sistema informático. Está mejorando el sistema, hay que mucho más. Estamos invirtiendo en historia clínica informatizada, en la receta electrónica. Ya en breve todas las recetas del PAMI en todo el país van a ser sin papel. Esto va a ser mucho más simple para el afiliado, para su familia también, porque muchas veces el jubilado tiene que ser ayudado por sus hijos, para que haya menos trámites y para que haya mucha más transparencia. Y obviamente para ser más eficientes en Carlos, esto. Santiago, quería preguntarle si se crearon 350 puestos nuevos y que eso, según leímos en Página 12, una nota que hizo Miguel Jorquera, implica la misma plata que se iba a destinar a los medicamentos recortados. Sí, no, yo lo leí, la noticia esa estaba completamente inexacta. El PAMI, cuando nosotros asumimos, tenía 2 estructuras, casi idénticas en tamaño. Una era como el PAMI de siempre y otra el PAMI, el invento de los 10 años del kirchnerismo. Nosotros lo que hicimos es justamente volver a la estructura tradicional que tiene el PAMI y no se aumentaron. Al contrario, el número de trabajadores del PAMI hoy es el mismo que había antes. ¿En dónde se aumentó? En enfermeros. Para el PAMI ¿Pero no 1, son PAMI puestos 2. jerárquicos? No, la mayoría son puestos jerárquicos. Ahí, en cantidad no aumentó ninguno. A ver, el artículo de Página 12 que hace alusión Santiago hablaba de un cambio de organigrama, concretamente, y hablaba de puestos jerárquicos. No, Sí, reitero. con salarios que eran Y de salarios más de 150 de hasta 161.000 No, ese es el pesos. salario del director ejecutivo, que es en bruto, ¿no? No es 800.000 pesos por mes, se estaba hablando. No. Nosotros, en los puestos jerárquicos, reitero, había 2 organigramas. Se había duplicado. Acá se hacían, por ejemplo, habían 3 lugares donde se compraba. Nosotros lo que hicimos fue dar vuelta a esto y ponerlo en su lugar. Nosotros cambiamos la estructura tradicional del PAMI, queremos que es mucho más moderna ahora. La cantidad de dinero que se gasta en empleados es exactamente la misma que antes. La proporción de presupuesto que se gasta en empleados es la misma que antes. Hacia el final de año eso va a haber reducido. Y si ampliamos, por ejemplo, le cuento, el PAMI tenía, para manejar el 40% de los remedios de la Argentina,
una maestra jardinera con orientación a música y no tenía nadie en el departamento de medicamentos. Perdón, ¿a qué se refiere con eso? ¿Que era Sí. una maestra de música? Era la persona que estaba a cargo de manejar el financiamiento del 40% de los remedios de la Argentina. ¿Y lo hacía bien? Bueno, queremos que no, porque encontramos todos estos desmanes, más otros problemas graves en la parte ya más clínica de los medicamentos. Nosotros ahora armamos un equipo para manejo de medicamentos. El PAMI tenía 0 auditores y genera 20 millones de prestaciones por mes. No había ni un auditor. Generamos un equipo de auditoría. El PAMI tenía para sistemas 4 personas. Imagínense que es incomparable, así es como estaban los sistemas. Ahora armamos un equipo para sistemas. El PAMI no tenía enfermeros hacía años, era un reclamo del sindicato en el caso del PAMI 1 y PAMI 2. Había un reclamo de años en el Milstein y por eso habían camas cerradas. Lo mismo en el Español. Igual de Regazzoni, evidentemente hay mucho que todavía el afiliado no lo ve porque es un proceso largo, pero hay algo que todavía sí se ve que tiene que ver con la enorme demora que tiene un afiliado para lograr, por ejemplo, que le den un turno, en especial en el interior, donde las cosas no cambian de un día para el otro. Sí. Entonces, el que nos está viendo ahora desde Córdoba, Mendoza, en Tucumán... Y desde el Gran No, Buenos Aires también. también. La diferencia entre un afiliado en el segundo cordón del Gran Buenos Aires o en el tercer cordón versus alguien que se atiende por PAMI en Capital Federal es enorme, ¿no? Sí, la pregunta es ¿cuándo van a ver una diferencia? O sea, ¿cuándo va a dejar de tener que esperar 1 o 2 meses para que lo reciba un especialista? Pronto. Vamos a cambiar ahora. Primero, el problema es de capacidad instalada. La Argentina tiene la mitad de las camas de hospital que necesita, sobre todo en el conurbano, donde la cantidad de clínicas es menor. Entonces, lo primero que hay que tratar de hacer es cambiar esa lógica para que los prestadores empiecen a generar más capacidad instalada. Además, estamos invirtiendo en Esteban Echeverría, vamos a hacer una obra de 100 camas en el Lucio Meléndez, estamos ya haciendo una obra y vamos a agregar más camas en el Hospital Gandulfo, en Loma de ¿Cuántas Zamora. camas faltan? Y casi el doble de las que hay. ¿Y cuántas son las que hay? Ahora no lo sé exactamente, pero no lo sé exactamente. No, para calcular, digamos, cuántos años de inversión, digamos, cuántas camas por año deberían No. hacer para que cambie la situación. Las cantidades de camas que hacen falta tiene que ver con el modo en el que se las usa. También encontramos otro desmán, que es que habían pacientes que tenían que estar internados 3 días y están internados 20 días. Porque se demora la prótesis, porque no aparece el anestesista, porque no se lo quiere internar, porque es mayor negocio tenerlo internado. Entonces, uno no solamente tiene que invertir en camas, sino tiene que invertir en cambiar la forma en que se atiende a los pacientes, para que eso sea más acorde a lo que hace la medicina hoy en día, que te puede resolver un problema en 2 o 3 días, algo que antes demoraba 2 o 3 semanas. Ese cambio es el gran cambio en el sistema sanitario que estamos tratando de llevar adelante desde el instituto. Ahora, el sistema está desbordado tal como está, con una población que envejece. ¿Cómo van a hacer? Digo, ¿sería todavía más lo que se necesita? ¿Es más crítica la situación? El PAMI es una de las instituciones que mejor posicionado está en el mundo para dar respuesta a ese desafío que lo tienen todos los países. O sea, lo que vos estás mencionando es algo que tiene un problema que tiene Estados Unidos, España, Francia, ¿Todos los Alemania. países desarrollados o en vías de desarrollo? Los países desarrollados o en vías de desarrollo. La ventaja de tener el PAMI es que la Argentina tiene una cobertura universal de salud como muy pocos países de nuestro nivel de desarrollo tienen. Sí. El punto es que hay que llevarlo a que sea eficiente y a que la plata vaya donde tiene que ir. Y después, por supuesto, trabajar en mejorar los procesos médicos. Pero a propósito de lo que dice ella, en algún momento hay una frase que creó polémica, que usted dijo que las personas de 65 años están en buenas condiciones y pueden seguir trabajando. Y se abrió una puerta ahí a la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria. ¿Usted puede afirmar taxativamente que este gobierno no va a cambiar la edad jubilatoria? Yo nunca me referí a la edad jubilatoria, siempre me refiero a un hecho médico, que es que una persona que tiene 65 años tiene entre 20 y 30 años más de vida por delante. Todo ese tiempo lo va a pasar... Yo no dije que lo dijo usted, dije que no, se abrió no, una no. puerta porque en aquel momento se generó una polémica pero por sí, eso, que ¿no? una polémica que fue más periodística que en la realidad, digamos. De hecho, Marcos lo desmintió perfectamente. Lo importante... Y lo que quisiera transmitirte es que una persona que cumple 65 años y que ingresa al PAMI va a estar 20, 30 años más. Con lo cual, el PAMI tiene que mejorar tiene que cambiar su lógica. Hay que trabajar más en las medidas preventivas, en las medidas sociales, en el turismo, en la promoción del deporte, de la actividad física, la actividad social, la actividad sobre todo solidaria, para eso lo estamos haciendo, porque la persona va a estar muchos años utilizando el servicio del PAMI y muchos años de vida que hay que prevenir deterioro cognitivo, problemas cardíacos, etcétera. ¿Cómo impacta en el PAMI los nuevos números de la pobreza? Se supone que hay más jubilados pobres, ¿no? Sí, la mayoría de los pobres en realidad, las personas pobres son chicos, son jóvenes, menores de 15 años. Pero indudablemente hay un grupo grande de jubilados pobres y un poco lo que decía al principio. Creo que el gran desafío es generar nosotros igualdad, dándole a los que más lo necesitan
todo lo que necesitan. Y no utilizando los recursos para cualquier cosa. Lograr eso, reitero, tiene que ver con lo que veníamos hablando antes del conurbano, tiene que ver con invertir en salud, tiene que ver con invertir en ambulancias, tiene que ver en invertir en sistemas. Por ejemplo, nosotros ahora estamos generando una historia clínica que va a ser única, informatizada por internet, para todos los afiliados del PAMI en todo el país. Eso es un enorme avance desde el punto de vista médico y eso genera equidad. Lo mismo los medicamentos, el plan de oncológico. Por ejemplo, Argentina tiene niveles muy graves de mortalidad y de enfermedad por cáncer de mama, por cáncer de colon. Todo eso, que son tumores que generalmente ocurren en gente mayor, hay que prevenirlos antes. ¿Por falta de detección o por falta de atención y el tratamiento? Sobre todo por una detección tardía. Cecilia. Sí, quería volver un poco al tema de la edad jubilatoria. De todas maneras, la semana pasada estuvo acá Emilio Basavilbaso y decía que él en lo personal creía que se tenía que ir a un formato más de opcional, donde cada persona se jubile a la edad que considere individualmente. ¿Qué posición tiene usted personalmente sobre el tema? Porque eso además tiene impacto directo en los aportes que recibe PAMI y en la manera de trabajar de PAMI, ¿no? A mí me parece que la gente tiene que tener cierto grado de libertad. Obviamente que esto está dentro de una ecuación que a mí me excede, que es una acción más bien que tiene económica y de mercado laboral. Pero yo creo que la gente tampoco es solo el trabajo. Mira, hay una cantidad enorme de cosas que uno puede hacer que no son necesariamente trabajar y que tienen un enorme impacto en la sociedad. Sobre todo lo que tiene que ver con la solidaridad. Y con la guía para los demás. Nosotros tenemos un programa hermoso que se llama Abuelos Lee Cuentos. El bien que hacen a la sociedad estos grandes, como le decimos nosotros a nuestros mayores, que leen cuentos en los colegios o en los lugares de recreación a los más chicos. Después en el PAMI tenemos una cantidad enorme de ballets, grupos de teatro, coros. Eso es una riqueza enorme para nuestra sociedad. Estamos tratando de favorecerlo. Después ahora estamos haciendo un programa para que los empleados del PAMI, los trabajadores del PAMI, junto con los mayores, vayamos a visitar a personas en los hospitales, en los geriátricos. El desafío enorme que significa lo que ustedes mencionaron, el envejecimiento de la población, solamente tiene una respuesta, acá y en cualquier país, la solidaridad. Ninguna sociedad le va a poder dar respuesta, y hay muchísimos, o sea, no es algo que inventé yo esto, le va a poder dar respuesta a este enorme desafío si no es promoviendo la solidaridad y la integración entre las generaciones. Otro tema, hace un ratito Cecilia traía el tema de los laboratorios. Si hay corrupción, hay porque un funcionario recibe y un empresario que paga. Los laboratorios son los mismos. Lo mismo que los que gerencian, no sé, un geriátrico o lo que sea. ¿Cómo hace el PAMI hoy para excluir o detectar a aquel empresario que contribuyó con la corrupción que no siga estando en el sistema? A algunos es difícil. Primero, que entre la Argentina que dejamos atrás y la Argentina que viene, los argentinos somos los mismos. Entonces me parece que acá los primeros que, como decía Mauricio, el cambio lo vamos a hacer nosotros mismos. Toda la sociedad cambiando y entendiendo que hay un futuro que tenemos que darnos de una Argentina mejor, y una parte sustancial de eso es la transparencia. Respecto después, nosotros tenemos que poner mecanismos de control y hay que darle más nivel a la forma en que se gestiona. Para eso son los sistemas, para eso hicimos un convenio. Igual está bien, o sea, pero eso es hacia adelante. La pregunta es hacia atrás. Si van también a perseguir a empresarios que hayan contribuido a actos de corrupción. Lo va a hacer exactamente la justicia. Nosotros lo que hacemos es ponemos. El PAMI tiene más de 20.000 millones de datos. Es una base de datos enorme. Esos datos están a disposición de la justicia y de hecho son ellos los que están. Nosotros hicimos dos cosas en temas de transparencia que creo que son importantes. La primera, repusimos un fiscal federal penal dentro del instituto, como solía haber y que hacía varios años que no había, que estaba vacante. Ahora hay un fiscal federal penal en el instituto, que es poder judicial, absolutamente autónomo. Además hicimos un convenio con la Unidad de Inteligencia Fiscal, Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera es ideal para encontrar lavado de dinero, este tipo de actos de corrupción. Estamos trabajando con la Oficina Anticorrupción para generar todo un mecanismo de transparencia en las licitaciones. En breve vamos a empezar a transmitir online en tiempo real las aperturas de las licitaciones. El PAMI es el primer organismo público que adhirió a la política de gobierno abierto del presidente Macri. Todos los actos de gobierno del PAMI están en internet hoy, más su presupuesto, y además hay toda una actividad didáctica para enseñar, para mostrarle a la gente algo que es muy complejo de manejar, de forma más sencilla,
los datos, cómo se va comportando, qué vamos contratando, etcétera. Regazzoni, Diego, la última, sí. está superado el faltante de medicamento. En algún momento no se proveía por falta de pago por parte del PAMI en algunas farmacias. ¿Eso está superado? Digamos, nunca el PAMI dejó de pagar a las farmacias. Bueno, eso decían las cámaras farmacéuticas, no lo digo yo. De hecho, usted dijo que tenían que poner el hombro los farmacéuticos en algún momento. Porque nosotros no vamos a convalidar un aumento de precios que pone en jaque el acceso a los medicamentos. Entonces, cuando asumimos, lo primero que fuimos claros con todo el sector, tanto con laboratorios como farmacias, es que nosotros vamos a defender el bolsillo del jubilado. Y defender los fondos del PAMI también es defender el bolsillo del jubilado. En ese sentido es que todos tenemos que poner el hombro. Nosotros haciendo nuestro trabajo, combatiendo, dando mecanismos de control, generando un mecanismo más transparente. Ahora también los laboratorios y también los farmacéuticos. Porque no podíamos convalidar que se pagasen. Hay medicamentos que el PAMI financiaba tintura para el cabello. Así de fácil, tintura para el cabello. Esos son los 160 medicamentos Entre famosos otros, los en 160 medicamentos que no se usan más en ninguna parte del mundo. Esto era un quebranto. Esto hacía que, por un lado tenías eso, y por el otro lado tenías más de la mitad de las ambulancias rotas. Y ambulancias que demoran 18 horas en llegar al paciente. ¿Pero esos medicamentos se compraban efectivamente o era todo trucho y era una bolsa para sacar dinero del Estado? Además, hay toda una cantidad de medicamentos, de compras truchas, digamos, que son con insulinas y con medicamentos oncológicos. Estos eran medicamentos que efectivamente se compraban. Regazzoni, muchísimas gracias por haber venido. No, un gusto. ¿Todo bien? Gracias por... No, es que es feriado. Para hacer un feriado. Hicimos venir un feriado, es Muchas verdad. gracias de nuevo. No,